Bienvenidos a una nueva sesión de modelado de sistemas. Continuando con lo que habíamos quedado en la sesión anterior, vamos a seguir trabajando con el modelo dinámico del robot de 2 grados de libertad. Lo último que vimos fue la obtención del lagrangiano del mismo sistema. El lagrangiano que habíamos obtenido se describía como la energía cinética menos la energía potencial. Nosotros ya teníamos lo que es esta descripción. Lo que nosotros teníamos era que el lagrangiano era equivalente a tener un medio de la masa 1 que multiplica a alfa 1 al cuadrado por Q1 punto al cuadrado. Era la masa 1. Más un medio de la masa 2 que multiplicaba a alfa 1 al cuadrado por Q1 punto al cuadrado, que si observamos estos términos ya los podemos factorizar, es decir, nos puede quedar la equivalencia de tener un medio de la masa 1 más la masa 2 que multiplica a alfa 1 al cuadrado que multiplica a Q1 punto al cuadrado. Más un medio de la masa 2. Seguimos con los demás términos que tenía la energía cinética. Entonces, ¿qué multiplica a alfa 2 al cuadrado por la multiplicación de la suma de las dos velocidades articulares? En este caso, Q1 punto más Q2 punto. Y ese término elevado al cuadrado. Más dos veces la distancia alfa 1 con alfa 2 que multiplicaba a la ahora sí que a Q1 punto al cuadrado más Q1 punto por Q2 punto. Eso por la función coseno de Q2. Y listo, teníamos con eso la energía cinética. Menos el término referente a la energía potencial, que era G, que multiplicaba a la masa 1 más la masa 2. Esto por alfa 1 seno de Q1. Menos la constante de gravedad por la masa 2, que multiplica a alfa 2 por la función seno de la suma de los dos ángulos. De esta forma. Y listo, con eso tenemos lo que es el lagrangiano del sistema. Hay que tenerlo bien en cuenta porque lo siguiente es un proceso debido a lo que es el algoritmo de Euler-Lagrange, ¿sí? Y este va a referirse a obtener ciertas derivadas, tanto parciales como temporales. Sin embargo, dentro del sistema también tenemos las fuerzas no potenciales.
fuerzas no potenciales generalizadas. Dentro de estas fuerzas, este va a ser un vector o va a ser una fuerza potencial no generalizada para cada uno de los elementos, es decir, para el eslabón 1 y para el eslabón 2. Nosotros aquí vamos a considerar lo que son las fuerzas externas, que pueden ser las fuerzas de control, los pares de fuerza en este caso, porque son movimientos rotacionales, las fuerzas debidas o los pares debidos a lo que son fricciones. Pueden estar aquí los pares debidos a amortiguamientos, entre otros. Nosotros por el momento vamos a ocupar solamente fuerzas externas, ¿sí? Y relacionadas con fuerzas de control. Entonces, para el eslabón 1, la Q1 potencial generalizada 1 va a ser el par de fuerza 1 y para el eslabón 2 va a ser el par de fuerza número 2. Una vez que tenemos ya eso en cuenta, podemos aplicar lo que es el algoritmo de Euler-Lagrange para la obtención de las ecuaciones dinámicas. Este algoritmo nos dice lo siguiente. Para cada una de las de, de nuestras de nuestros de nuestros grados de libertad, vamos a obtener la derivada temporal de la derivada parcial del lagrangiano respecto a la iésima velocidad, menos la derivada parcial del lagrangiano respecto a la iésima posición igual a la fuerza no potencial generalizada, asociada al mismo grado de libertad. E iniciamos este algoritmo con i igual con 1. Para i igual con 1, tenemos nuestro lagrangiano. Entonces, lo primero que tenemos que hacer respecto a este lagrangiano es obtener esta derivada, ¿sí? Respecto a Q1 punto. Es decir, la derivada del lagrangiano respecto a Q1 punto, pues para esto todo lo que no dependa de Q1 punto sería constante, ¿sí? Por lo tanto, como la energía potencial no depende de velocidades, eso se va a hacer constante. Y esto sería igual. Ahora, para reducir términos, antes de hacer esto, eh, voy a hacer una breve reducción, ¿sí? Un cambio de variable más que nada. Y lo que vamos a estar trabajando es que nuestro lagrangiano va a ser, pues sabemos que es un medio de m1 más m2 por alfa 1 al cuadrado. Todo este término lo voy a llamar a1. Entonces vamos a tener, el lagrangiano va a ser un medio de una constante a1, donde esa constante va a ser m1 más m2 por alfa 1 al cuadrado, y luego eso por q1 punto. A esto de acá, m2 por alfa 2 al cuadrado lo voy a llamar a2. Entonces sería más un medio de de a2 por q1 punto al cuadrado más q2 punto al cuadrado más 2 veces q1 punto por q2 punto, que es lo mismo que tener q1 punto al cuadrado más q2 punto al cuadrado, más este término que multiplica esto. Entonces tenemos un medio por m2 que multiplica a 2 veces alfa 1 alfa 2, entonces el 1 medio con el 2 se elimina y tendríamos m2 alfa 1 alfa 2, y a eso lo voy a llamar a3. Entonces tenemos a3 que multiplica a q
1 punto al cuadrado más Q1 punto por Q2 punto. Eso que multiplica al coseno de Q2. Más, bueno, en este caso es menos G, y todo esto lo va a hacer una alfa 4. Entonces tenemos menos A4 que multiplica a la función seno de Q1 menos, a este lo voy a llamar alfa 5, A5, perdón, menos A5 que multiplica al seno de la suma de Q1 con Q2. Y tengo una reducción de lo que es la función de Lagrangiano. Sin embargo, en robótica hay una descripción. El coseno de Q2 se va a llamar C2. El seno de Q1 se llama S1. Esto es para evitar tanta nomenclatura. El seno de Q1 más Q2 va a llamar S12. Si nosotros tuviéramos el coseno de Q1, se llamaría C1. ¿Sí? Si tuviéramos el seno de Q2, se llamaría S2. Si tuviéramos el coseno de Q1 más Q2, se llamaría C12. Entonces, para reducir un poco más toda esta notación, voy a ocupar esta representación de robótica. Por lo tanto, el lagrangiano para nosotros, L, va a ser un medio de A1 que multiplica a Q1 punto al cuadrado más un medio de A2 que multiplica a la suma de Q1 punto con Q2 punto. Más A3 que multiplica a Q1 punto al cuadrado más Q1 punto por Q2 punto. Esto por el coseno de Q2, C2, menos A4, seno de Q1. Entonces con la nomenclatura de robótica, S1, menos A5 por lo que es la función seno de Q1 más Q2, pero según la nomenclatura de robótica, eso sería el seno 1, 2, ¿sí? Y este sería nuestro lagrangiano. Una vez que ya tenemos nuestro lagrangiano, pues lo siguiente que tendríamos que hacer es aplicarle lo que es el algoritmo de Euler-Lagrange. Lo primero que hacemos ahora sí es obtener la derivada parcial respecto a la velocidad 1, es decir, Q1 punto de Lagrangiano. Ahora observamos dónde está Q1 punto. Aquí está. En este término está. Este es un término al cuadrado. Se me había pasado ponerlo. Aquí está Q1 punto y aquí está Q1 punto. Es decir, en esos elementos está Q1 punto. Todo lo que no esté en esos elementos va a ser constante y la derivada de una constante es 0. Entonces, este término también se me pasó que es al cuadrado. Entonces aquí
va a ser la derivada de q1 punto al cuadrado. Eso va a ser 2 veces q1 punto. Con este 1/2 se va a eliminar. Y vamos a tener entonces a1 por q1 punto. Más este término. Ahí está q1 punto. Entonces vamos a tener la derivada de este término porque en el argumento de esa función al cuadrado está q1 punto. Entonces va a ser 2 veces, con este 1/2 se va a hacer la unidad. Entonces vamos a tener más a2 por q1 punto más q2 punto. Y listo, por la derivada del argumento. Pero la derivada del argumento es la derivada de q1 punto respecto a q1 punto es 1. Y la derivada de q2 punto respecto a q1 punto es 0. ¿Sí? Quiero poner el punto para que se vea bien. Más a3 que es constante. Y aquí está q1 punto. Entonces la derivada de eso va a ser 2 veces q1 punto. Que es la derivada de este término. Más la derivada de este término, pues debe ser directamente q2 punto. Eso por el coseno de q2. Y obtenemos entonces el primer elemento del algoritmo de Euler-Lagrange. Siguiente elemento. Y una vez que tengo esa derivada, tenemos que aplicarle la derivada temporal a esa misma derivada, es decir, derivada temporal de la derivada parcial de la primera velocidad angular para nuestro lagrangiano. Ahora es una derivada temporal, ya no es una derivada parcial. Dentro de la derivada temporal hay que recordar quiénes son nuestras variables. Variables es q1 y q2. Si son variables esas, entonces sus derivadas también son variables. Por lo tanto, esta es variable, esta es variable, esta es variable, q1 punto es variable y q2 punto es variable. Y este es el coseno de q2. Por lo tanto, aquí también hay una variable. Una vez teniendo eso en cuenta, tenemos a1 es constante y la derivada de una derivada es una segunda derivada, es decir, la voy a representar como q1, dos puntos, que representaría una segunda derivada, más a2 que es constante, que multiplica la derivada de esto. Entonces es la derivada de la suma de dos derivadas. Entonces vamos a tener q1 punto, su derivada, que sería q1 dos puntos, más q2 dos puntos, más a3, que es constante, y tenemos aquí la multiplicación de dos funciones. Entonces para esto requerimos lo que es la derivada de u por v. Entonces aquí lo que tenemos sería, abrimos paréntesis, esto por la derivada de esto. Y tendríamos entonces 2 veces q1 punto más q2 punto que multiplica a la derivada del coseno, pero la derivada del coseno es el menos seno. Entonces este signo no es positivo, debe ser negativo. Y tenemos por el seno de q2 por la derivada de q2.
¿sí? Que la derivada de Q2 es Q2 punto, entonces aquí tendríamos un Q2 punto al cuadrado. Y aquí tendríamos un Q2 punto. Más este, derivada de este. Entonces el A3 sigue siendo constante, que está multiplicando, más A3, que multiplica la derivada del argumento es 2 veces Q1 punto derivada, entonces Q1 2 puntos, más Q2 2 puntos por el coseno de Q2. Y con eso tenemos todas estas derivadas. Siguiente elemento nos pide la derivada del lagrangiano respecto a Q, ¿sí? En este caso, para I igual con 1 es la derivada respecto a Q1. Verificamos en dónde está Q1. Este es Q1 punto, entonces eso es constante. Se hace 0 la derivada de eso. Aquí tenemos Q1 punto más Q2 punto al cuadrado. Como no depende de Q1, esto igual es constante, se va a hacer 0 su derivada. Para esto va a suceder algo similar. Este es coseno de Q2. Y en estos dos términos de la energía potencial, ahí sí existe Q1. Entonces, la derivada del lagrangiano respecto a Q1 es menos A1, que es constante, por la derivada del seno de Q1 respecto a Q1, pero la derivada del seno es el coseno, entonces nos queda C1 menos A5, que es constante, por la derivada de esto respecto a Q1, entonces esto es coseno 1, 2. Y listo, ya tenemos todo para construir la primera ecuación dinámica de Euler-Lagrange. Esta ecuación dinámica, así como la podemos percibir, va a estar descrita como A1 por Q1, 2 puntos, más A2. De hecho, lo que podemos observar aquí, antes de hacer cualquier cosa, sería factorizar todos los términos en común. Q1, 2 puntos. Y en todos estos está Q1, 2 puntos. Por lo tanto, factorizando Q1, 2 puntos, tendríamos el primer término que es A1, que es este. El siguiente es A2. El siguiente es 2 veces A3 por el coseno de Q2. Entonces tendríamos A1 más A2 más A3 por el coseno de Q2. Más los elementos que multiplican a Q2, 2 puntos, que sería este término y este término. Entonces tendríamos más A2 más A3 por el coseno
de Q2 por Q2, 2 puntos, menos, al parecer, aquí ya tengo todos los términos de Q1 punto y Q2 puntos, entonces ahora sería menos A3, que multiplica a 2 veces Q1 punto por Q2 punto, más Q2 punto al cuadrado por el seno de Q2. Ya construí para todo este elemento. ¿Sí? Siguiente. Menos esta derivada parcial. Entonces vamos a tener más A1, C1, más A5, C12. Y este no es A1, este es A4. Y todo eso igual a las fuerzas no potenciales generalizadas 1. En este caso era una fuerza externa debida a un par de fuerza de control. Lo voy a llamar tau 1. Y con esto obtenemos la primera ecuación dinámica de Euler-Lagrange. Y continuamos con el algoritmo para I igual con 2. Entonces para eso vamos a hacer lo siguiente. Vamos a estar considerando lo mismo, bueno, el mismo algoritmo que se hizo ahorita, pero ahora con Q2 punto y Q1 punto. ¿Sí? Entonces, la derivada del lagrangiano respecto a Q2 punto sería lo siguiente. Entonces, tomando en cuenta que aquí, bueno, tenemos esto que es constante, esto sería constante y todo esto sería constante. Entonces tendríamos A2 que multiplica a Q1 punto más Q2 punto. Más A3 que multiplica a esto, derivada de esto, ¿sí? Y más A3 por esto, derivada de esto. Entonces tendríamos A3 que multiplica a Q1 punto por coseno 2. Y recordando que es la derivada respecto a Q2 punto. ¿Sí? Menos A3 que multiplica a Q1 punto por Q2 punto. Este es más, pero como tenemos derivada del coseno, que va a ser el menos seno, entonces tendríamos seno de Q2 y listo. Luego a eso le vamos a obtener la derivada parcial. Derivada temporal, perdón. Entonces la derivada temporal de la derivada parcial
respecto a Q2 punto de lagrangiano, pues lo primero que tenemos es A2, que multiplica a Q1 dos puntos, ya que se hace una segunda derivada, o una derivada de segundo orden, más Q2 dos puntos, más A3, por la derivada de estos dos términos que están multiplicando. Entonces tendríamos este término por derivada de este, más este, derivada de este. Entonces tendríamos C2 por Q1 dos puntos, menos A3 por Q1 por S1, pero por la derivada de la cadena, de hecho es S2, y la derivada de la cadena nos diría que tendríamos que derivar el argumento de eso. Entonces tendríamos por Q1 punto, menos esto. Y tenemos tres variables. Entonces menos A3, que multiplica a este por derivada de esto. Entonces tendríamos Q1 punto por Q2 punto. Y derivada del seno es el coseno. Entonces coseno de Q2. Y por la regla de la cadena por Q2 punto. Menos A3 por Q1 punto por Q2 punto por el seno. Aquí permítanme hacer una corrección. Se me pasó una derivada que hice mal. Este término se refiere a esta derivada, pero en A3 cometí un error, a lo que multiplica A3. Es esto por la derivada de esto. Entonces tendríamos Q1 punto por coseno de Q2. Y tenemos la derivada de lagrangiano respecto a Q2. Entonces este término es el que se va. Todo lo demás era constante. Sí, tenía ahí ese detalle. Entonces ahora sí, la derivada de temporal de Q2 puntos para nuestro lagrangiano nos debe quedar algo distinto a lo que había desarrollado hace rato, porque había cometido un error. Y esto va a ser A2, que multiplica a la derivada de una derivada. Entonces tenemos una segunda derivada para la suma de esos dos elementos. Más A3, que multiplica a esto. Entonces vamos a tener Q1 dos puntos por el coseno de Q2. ¿Sí? Menos A3, Q1 punto por el seno
de Q2, hay que recordar aquí que la derivada del coseno es el menos n, entonces este se va a hacer positivo. Y por la regla de la cadena tenemos que tener la derivada del argumento del seno, donde su argumento es Q2, entonces tendríamos Q2 punto. Y listo, tenemos ese término. Ahora requerimos la derivada del lagrangiano respecto a Q2. Y Q2 no aparece aquí, esto sería 0. Tampoco aquí, esto se hace 0. Y aquí sí aparece, en el coseno de Q2. Y sabemos que la derivada del coseno es el menos seno, entonces ahí sería menos A3, que multiplica a Q1 punto al cuadrado más Q1 punto por Q2 punto por el coseno, su derivada, la derivada del coseno de Q2 respecto al Q2 es menos el seno, el menos ya lo tenemos, entonces tenemos seno 2. Aquí no está Q2, la derivada de eso se hace 0 y aquí sí está Q2. Y la derivada del seno es el coseno, entonces tendríamos menos A5 coseno de Q1 más Q2. Y aplicando lo que sería la forma de la ecuación dinámica de Euler-Lagrange para I igual con 2, entonces tendríamos esto menos esto igual con el par de fuerza 2, ¿sí? Entonces lo voy a desarrollar nuevamente. Es decir, la segunda ecuación dinámica de Euler-Lagrange asociada a esto que acabamos de hacer sería directamente tener A2 que multiplica, haciendo lo mismo que hace un momento, vamos a factorizar todos los términos en Q1, dos puntos. Entonces tendríamos A2 más A3 coseno de Q2 que multiplica a Q1 dos puntos. Y el que multiplica a Q2 dos puntos solamente es A2. Entonces tendríamos más A2 por Q2 dos puntos. Más este término que tendríamos más A3 por Q1 punto Q2 punto por el seno de Q2. Pero observamos algo curioso. Nosotros vamos a tener menos este elemento, ¿sí? Pero ahí está A3 Q1 punto por Q2 punto por el seno de Q2, ¿sí? Entonces ese término como está menos y con el menos de la forma de Euler-Lagrange se va a hacer más y es el mismo que este término, entonces ahí vamos a tener dos veces ese elemento. Más este elemento que sería A3 por Q1 punto al cuadrado seno de Q2
menos esta parte, entonces sería más A5 por el coseno de Q1 más Q2, igual con el par de fuerza, tau 2. Y con esto obtenemos las ecuaciones de Euler-Lagrange. Muy bien, pero a ver, déjenme verificar algo. Parece que aquí, en este término de la derivada de lagrangiano respecto a Q2, respecto al tiempo, en este término, cometí un pequeño error. Y ese error es de que ese término, la derivada del coseno es el menos seno. Y entonces este término es negativo. Entonces ese término que se refería a este ya no se hace dos veces. Se están restando ambos términos y este se elimina. Solamente tenía ese detalle. Y listo, con esto obtenemos las ecuaciones dinámicas de un robot de 2 grados de libertad, por lo que es el algoritmo de Euler-Lagrange. Y con esto terminamos la sesión de hoy. Les agradezco mucho haber puesto atención a todo este desarrollo y en la siguiente sesión estaremos trabajando con otras características de sistemas dinámicos. Hasta pronto.